Listo. Bueno, entonces, mm, digamos, el entorno de RapidMiner está o se centra en este lienzo. En este lienzo yo voy a tirar operadores que están en este lado de acá. Hay operadores para lectura, para modelado, bueno, para diferentes cosas del proceso de minería de datos, que los vamos a ir viendo poquito a poco. Aquí está todo el tema de datos. El tema de datos normalmente uno los importa de archivos CSV o de archivos de Excel o de archivos de Weka. Los archivos de Weka son archivos terminados con la extensión ARFF. Weka era, bueno, es un paquete también para hacer minería de datos, pero pues cada vez se utiliza menos frente pues, a esto tan bonito y tan completo y que crece día a día. Y aquí abajo está como un editor o visor de los datos. Cuando uno coge un dato, pues ve aquí la información. Y aquí están al lado derecho los parámetros de los operadores que usted está viendo, ¿sí? Entonces esas son como las grandes partes de, digamos, de RapidMiner. Adicionalmente, uno tiene como dos vistas, bueno, dos principales, hay más, que es la vista de diseño, que es cuando yo estoy diseñando mi proceso, y la vista de resultados cuando yo ejecuto el proceso. ¿Cómo ejecuto el proceso? Yo lo hago acá y le digo correr, ¿sí? Entonces es bastante sencillo. Vamos a arrancar entonces con un problema básico. En este caso el problema voy a tener aquí, yo ya he subido el dataset, lo tenía antes en un archivo, aquí le dije importar y demás, ¿cierto? Entonces, este es mi dataset, se llama clasificación de drogas o de medicamentos y básicamente registra un test de medicamentos. ¿Qué es un test de medicamentos? En el mercado hay 5 medicamentos para un mismo problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Un médico, pues hoy lo que sucede es que al médico le dice la farmacéutica, uy, venda de este que es mejor, ¿sí? Y él vende, ¿cierto? O sea, él receta ese. O lo que le toca. No, es que aquí solamente puedo retar lo que aprueba el ministerio o lo que sea, ¿cierto? En una economía abierta, usted tendría 5 medicamentos y la idea es que el médico recomendara el medicamento más apropiado para cada persona, ¿cierto? Entonces se hace el test de medicamentos. ¿Qué se hace? Se toma una persona, bueno, se toman un montón de personas. En este caso estamos tomando 200 ejemplos o 200 instancias, o sea, fueron 200 personas que decidieron participar en el test de medicamentos. Todos tienen la misma enfermedad, ¿cierto? Digamos migraña, ¿cierto? Y para la migraña hay 5 medicamentos para atender la migraña, el dolor de la migraña. Entonces, esos medicamentos se llaman droga A, B, C, X, Y. ¿De acuerdo? Droga A, B, C, Y, X, Y. Pero a esas 200 personas les digo, ¿usted qué edad tiene? Entonces, no, por ejemplo, acá, tengo 23 años, soy mujer, tengo mi presión sanguínea, mi presión sanguínea alta, ¿cierto? Tengo colesterol alto y mis niveles de sodio y de potasio en sangre son estos porque me hicieron un examen de sangre. ¿De acuerdo? Entonces yo llego con esa información y pues yo sufro de esta enfermedad, entonces me dicen, listo, tómate esta medicina. Se va con esa medicina, se la toma y bien, le cayó bien. Entonces reporta, excelente, no me da picazón, no me da, bueno, lo que le pueda dar a uno con eso. Entonces, esa es la que le sirvió. Entonces aquí registramos que a esa persona le sirve la droga Y. ¿Sí? Y hacemos eso mismo con 200 personas. Cosas que se podrán presentar. Pues al siguiente, si al primero le sirvió droga Y, pues al segundo le meto droga Y, ¿cierto? Y pues ese sí se viene al otro día y dice, no, eso me dio calambre, no, entonces toca probar otra, entonces probamos otra, y así, no, resulta que al otro le sirvió la droga C, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces al final tenemos un registro de 200 pacientes que tienen la misma enfermedad con diferentes valores de edad, sexo, presión sanguínea, colesterol y niveles de sodio y potasio en sangre, y con la medicina que le sirvió. ¿De acuerdo? Y nosotros queremos con esa información tratar de definir cuando llegue alguien nuevo que no estuvo en el test de pacientes, que llegue y diga, mire, yo tengo estos datos que me dan, y entonces a él decirle tal, y que esa persona en lo posible diga, tiene la primera, me fue bien,
¿De acuerdo? ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, el problema es un problema de clasificación o de aprendizaje supervisado, como se llama en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es que yo, frente a una instancia o a un nuevo paciente que tiene unos atributos, quiero saber qué le sirve. Pero este qué le sirve es una variable categórica o una variable discreta, llamémosla, ¿cierto? Es decir, es 5 valores: droga A, droga B, droga C, droga X, droga Y, no más. Si eso que yo voy a definir fuera un número continuo, ya no es clasificación, se conoce como estimación o regresión, ¿sí? Y es otro problema, el primo hermano de la clasificación, pero que tiene su diferencia en que la variable objetivo no es discreta, sino es continua. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia fundamental. Pero esa diferencia fundamental hace que muchos algoritmos que sirven para clasificación no sirven para regresión. ¿De acuerdo? Porque están diseñados para clases discretas. ¿De acuerdo? Entonces, este es un típico caso de clasificación. ¿Todos claros? Bueno, ¿qué puedo ver? Fíjense que yo estaba acá en diseño, le di doble clic y al darle doble clic, él de una vez se fue a resultados y me mostró la tabla, ¿cierto? O sea, es como correr automáticamente la carga de ese dato, ¿sí? Si yo ya lo quiero ver como un proceso, pues yo digo, tomo esto, lo tiro al lienzo y él automáticamente me pone un operador, ¿sí? Si yo lo busco, ese operador está acá, que es el operador retrieve. Ahí está, ¿sí? Entonces yo lo podía haber hecho a mano, retrieve, y que voy a recuperar, y entonces ponerme aquí a buscarlo, voy a cargar local, me voy aquí a data, y voy a cargar este archivo, ¿sí? Pues eso nadie lo hace así, porque se hace más fácil por el otro lado, ¿de acuerdo? Pero en últimas, todos los operadores tienen pues diversas formas de manejarse. Este es el más fácil. En este momento ya tengo un operador en el proceso y esto es un flujo, ¿no? Obviamente primero se hace esto, después se hace esto, después se hace esto, ¿cierto? Hay una secuencia. Si yo lo corro así, él no va a hacer nada, porque me va a decir, bueno, ¿y qué hago? O sea, usted hizo ahí cosas, pero no va a mostrar nada. Entonces yo le digo que la salida de este operador me la conecte a la salida del proceso, ¿de acuerdo? Entonces, él lo que hace es, leo el archivo, ¿y qué hago con ese archivo? Pues la salida del archivo. Entonces, muéstramelo aquí como resultado. Este res es de resultado. Entonces, yo doy clic y hace exactamente lo mismo que acabamos de hacer allá. Lo que pasa es que ese automáticamente funciona como para que sea más rápido y no tener que hacer el proceso. Pero pues obviamente yo no voy a hacer un proceso que lo único que va a hacer es cargar el archivo, ¿cierto? Eso es para arrancar. Entonces, son dos formas de hacerlo. Ahora, lo primero que hablamos dentro del tema de visualización, que si ustedes se dan cuenta aquí dice visualización, pues uno antes de hacer visualización mira las estadísticas, ¿sí? Y uno puede mirar acá, miren, drogas. De los 200 registros, porque hemos dicho que teníamos 200 registros, ¿cómo es la distribución? La droga Y tiene 91, después sigue la droga X, 54, y así sucesivamente me da los valores. Si quiero ver más detalles, pues le doy aquí, veo los detalles, las proporciones y demás, y así puedo hacerlo con todos. Yo les pregunto, si ahorita, con solo esa información, o sea, sin mirar edad, sexo ni nada más, solo con esta información, si usted es médico y le llega un paciente, ¿qué medicina le receta? Yo me refería más información. No. Tiene solo esa información. La Y, ¿cierto? Porque como que le sirvió a 91 de los 200, pues tengo más probabilidad que le vaya bien, ¿cierto? Entonces le doy la Y. Y el señor se va y feliz. Ahora, otro caso. Llegó y le receté la Y. Y el señor llega y dice, me cayó malísimo, no sé qué. ¿Ahora qué le recetan? La X, ¿cierto? O sea, esto es lo que se conoce como el modelo por defecto. El modelo por defecto es, tú no tienes más información, sino tu variable de clase, pues aplicas frecuencia para definir. La que tiene mayor frecuencia, pues esa es su decisión.
Ese es el modelo, digamos, en Hueca se llama 0R, o sea, nada de conocimiento, o sea, a lo bestia, ¿sí? ¿Sí? No tienen nada más, o sea, pues con lo que hay tocó, ¿sí? Entonces, ese es un modelo que está aquí en RapidMiner, ahorita lo miramos, hay un modelo que se llama Default Model, y te va a tomar esa decisión, siempre la clase mayoritaria, la que tiene mayor cantidad de registros, ¿de acuerdo? Ahora, miramos, miramos por ejemplo, miramos por ejemplo el tema de la edad. Podemos ver que la edad está entre 15 y 74 años y tiene esta distribución. Entonces, pues usted puede decir, bueno, están más o menos bien muestreados, pues todos los rangos, ¿no? Pues tal vez hay un rango aquí que tiene un poquito más de gente muestreada, pero en general está bien muestreado. Y hablé de muestreo. ¿Por qué? Alguien puede decir, es que en mi base de datos de la empresa yo tengo todos los clientes. ¿Yo para qué hablo, para qué me hablan de muestreos? ¿Sí? Si están todos los clientes que yo he tenido y a los que les he prestado plata. ¿Sí? Pues ahí están todos. Ahora, están todos los de su banco, pero no están todos los del universo. Tal vez si mi banco es un banco, digamos, departamental, tal vez la mayoría son de Popayán, pero realmente tú no tienes el universo de posibles clientes. Entonces, en general, cuando uno mira eso, uno trata de identificar que realmente tengas un muestreo propio, bueno, ¿cierto? Porque uno puede darse cuenta que en las edades tal vez te das cuenta que no tienes de 60 años para arriba, ¿sí? Entonces ahí sale a decir, ah, no, es que nosotros no le prestamos a pensionados, ¿sí? Bueno, es política del banco, puede ser política del banco, ¿cierto? Porque pues prestarle a pensionados tiene un riesgo adicional que de pronto hace que sea difícil que se recupere la cartera. Pero usted tiene que identificar eso para tener claro cuándo algo funciona o cuándo su algoritmo al final, las decisiones que toma puede tener ciertas restricciones. Ejemplo, seguimos en el ejemplo del banco. Y yo miro y veo que hay poquitas mujeres jóvenes. O sea, veo que hay jóvenes, hay poquitos, pero cuando cruzo mujeres y jóvenes, veo menos, ¿cierto? Y fuera de todo, si meto otra variable que sea, por ejemplo, el pueblo o la comunidad étnica, entonces veo que, por ejemplo, indígenas hay muy poquitas, ¿cierto? Entonces, mujeres, jóvenes, indígenas hay muy poquitas. Y yo mando esto a producción, o sea, ya hice todo mi sistema, no sé qué, lo mandé a producción, pero no tuve cuidado con eso, pues puede que a esas mujeres jóvenes indígenas que vengan a a hacer préstamos crediticios, se les esté dando una decisión que no es la adecuada, porque el muestreo que yo tengo para la generación del modelo no es el apropiado. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante. Entonces por eso el tema de la visualización y del análisis estadístico de los datos antes de meterse allá a tirar los algoritmos es importante para poder ir previendo cosas que tal vez yo digo, ah, yo espero que suceda esto, ah, pero hay que tener cuidado con estos clientes o con estos registros que pueden estar poco muestreados, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante y de aquí para allá pues con todos pasa lo mismo, ¿no? Inclusive por ejemplo con sodio, que es una variable continua también, pues nos muestra aquí las distribuciones y uno puede decir, ah, mira, pueden que necesitamos de pronto unos nuevos pacientes, aumentar los 200 a 250, buscando gente que de pronto tenga aquí más datos en sodio por acá por la mitad. Una pregunta, ¿el programa directamente te coge el tipo de gráfico dependiendo de cómo está la tabla? Si la variable es discreta o continua, él te arma un histograma, o sí. Pero aquí normalmente presenta histogramas por defecto. Ya si quieres explotar todo lo que quieres, pues te vas acá porque aquí ya tienes la opción de visualización y tú puedes aquí hacer diferentes tipos de gráficos. Ahora, aquí están, pues, ya están mapas y bueno, no sé qué más cosas puedo hacer. Bueno, el caso es que ahí exploras todo lo que quieres y eso vamos a ver unas cosas ahorita más adelante. Entonces, importante, yo tengo que asegurar la calidad de los datos, ¿sí? Entonces, cuando se hace la fase de análisis de datos en CRISDM, una de las cosas fundamentales es la calidad de los datos.
dentro de lo que acabé de hablar de calidad de datos es mirar que los muestreos estén bien, que como que tenga bien representados las edades, bien representadas las presiones sanguíneas y ese tipo de cosas, pero adicionalmente que los datos por acá no hayan valores, por ejemplo, edad 200, ¿sí? A alguien se le fue la mano y aquí le quedó un cerito al final, 220, no, pues eso está mal, ¿cierto? Entonces, hacer todo ese análisis también lo vamos a ir hablando en detalle poco a poco, pero esa es la primera tarea que hay que hacer, ¿cierto? Conseguir los datos, organizarlos en una sola tabla, ¿cierto? Que es esta tabla, normalmente la conocemos como vista minable, y en esa tabla los datos tienen que tener la calidad que se requiere, ¿de acuerdo? Ese es el primer trabajo. Ahora, aquí partimos de que ya la tenemos con la calidad que es, ¿ok? Y vamos a hacer nuestro primer trabajo, y es correr un algoritmo de minería de datos clásico, que es un árbol de decisión. Entonces, yo puedo buscar aquí el árbol de decisión, ¿cierto? Miren, aquí voy, Decision Tree, y ahí aparece, hay varios, ¿cierto? Pero voy a hacer una cosa que de una vez implica otro concepto, que son el modelo, la forma como va a hacer la evaluación. Voy a dar clic derecho, ahí, di clic derecho sobre el lienzo, voy a insertar un bloque de construcción, y ese bloque va a ser una validación cruzada nominal, ¿sí? Entonces la inserto, por ahora pensemos solamente que el profe está haciendo ahí una mano de cosas que nos va a explicar ahora, y lo que vamos a hacer es esto. Entonces, entra nuestro conjunto de datos a este bloque de validación, que es una validación cruzada. Dentro hay un árbol de decisión, él construye un árbol de decisión y él podría darnos unas métricas de calidad. Y esas métricas de calidad las saco aquí de PER. PER es de performance, ¿sí? Y entonces yo como resultado de todo ese proceso quiero ver el modelo. El modelo de un árbol de decisión, pues es un árbol de decisión, ¿sí? El modelo de un algoritmo como Navier-Bayes es una lista de tablas de probabilidades. El modelo de una red neuronal es una red neuronal que uno no entiende, ¿cierto? Porque son puras cosas ahí con pesos y eso no es interpretable. Y además el performance lo saca con unas métricas, hay muchas métricas, él pone una por defecto. Eso es lo que va a hacer. Entonces, como caja negra, lo vamos a correr y vamos a ver que él nos muestra la tabla de performance, nos muestra el árbol de decisión, ¿cierto? Y pues nosotros ya tenemos aquí el dataset abierto, ¿cierto? Entonces ya tenemos un árbol de decisión que nos dice, señor médico, cuando llegue su paciente, pregúntele que le pase los resultados de sodio y potasio y pregunte, ¿qué potasio tiene? No tiene potasio de 0.08. Ya, 0.08, me voy por acá, ¿cierto? Porque este es mayor de 0.05. Bueno, y mire, pregúntele, ¿qué presión sanguínea tiene? No, el señor tiene presión sanguínea alta. Entonces me voy por aquí. ¿Y cuántos años tiene? No, el señor tiene 40 años. No, entonces me voy por acá, ¿cierto? Entonces, señor, tome drogada, ¿sí? Este árbol de decisión cumple varias cosas que son importantes en el contexto específico de esta aplicación. Y es que, además de darle un sentido al médico de cómo recomendar la medicina, ¿cierto? Que es su interpretabilidad, pues tiene digamos, un buen nivel de exactitud, que en este caso es 88.5. Es decir, la exactitud es la métrica de si usted tiene que decir droga A, ¿con cuántos le va bien diciendo droga A? ¿A cuántos le fue bien diciéndole droga B? ¿A cuántos les fue bien diciéndole droga C, X y Y? ¿Sí? Esa es la exactitud o el accuracy, ¿de acuerdo? Y una accuracy de 88.5 está decente, ¿sí? Entonces ya tenemos un primer modelo bastante simple que nos da un buen nivel. Y adicionalmente, pues que el médico entiende, ¿cierto?
El tema de la explicabilidad o de entender, regálame un momentico, el tema de la explicabilidad o de entender es muy importante porque hay contextos en donde uno puede, digamos, obviar un poco ese tema, ¿cierto? Pero hay otros contextos en los que no. Hace como 2 años, sí, como 2 años, una universidad en Estados Unidos, con un trabajo que hicieron unos investigadores, tomaron un montón de radiografías de pulmón y con esas radiografías lograron tener una precisión mucho mayor que un radiólogo experto, 99 punto algo, para decir si esa persona a la que le tomaban la radiografía se iba a morir en un año. ¿Sí? Terrible, hermano. O sea, pero radiografía, usted se pasó, usted salvó. En el año, por lo menos en el siguiente año no se muere. ¿Sí? De lo que sea, porque la radiografía, y ahí es donde está el tema. La radiografía te decía, ¿te mueres en un año o no te mueres en un año? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Los médicos decían, pues wow, pero ¿yo qué hago con eso? O sea, ¿de qué se muere? ¿Dónde está el problema? O sea, dígame en la radiografía, ¿dónde está el problema para yo al menos echarle ojo o tratar de hacer algo? Porque imagínense en esta situación, le tomé la radiografía a la persona, se la paso al software y el software le dice, se muere en un año. Y usted le dice, vaya arregle sus cosas, hermana, porque usted no dura un año. Pues lo acabó de matar, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, no tiene sentido. Entonces los médicos dijeron, eso está divino, hermoso, pero no es para nosotros, no es de nuestro interés. Eso no va relacionado con la inteligencia artificial explicable. Sí, específicamente es eso. La interpretabilidad es una parte de la explicabilidad, ¿sí? Que lo que se construya, y sobre todo en ciertas áreas, como en este caso el área de los que están trabajando en el área de salud, pues lo que tienen que construir son cosas que realmente se puedan explicar. Porque si no, pues los médicos van a decir no, y los pacientes pues se pueden morir por digamos, una recomendación, un resultado que uno, y efectivamente muchas enfermedades tipo cáncer, que le digan a uno que usted no, hermanito, vaya arregle su vida porque ya se fue, pues eso lo termina a matar, ¿sí? Porque ya hay culturalmente una sensación de que, ¡ah! Te dio cáncer, Dios te bendiga, ¿sí? Entonces no, y realmente eso no es así, pero psicológicamente afecta mucho a los pacientes. Entonces eso es importante. ¿Luis Felipe iba a decir algo? ¿Cuánto se sacrifica en la policy con respecto a la interpretabilidad de los algoritmos? Eso lo define el escenario, ¿sí? O sea, mira, por ejemplo, en un banco, uno diría, hace unos años, pues te pueden decir, no te presto, sí te presto, ¿cierto? Y usted pues sale con piedra y todo, pero ¿qué hacía? Nada, ¿cierto? O sea, suerte. Pero hoy, por ejemplo, digamos, las leyes en diferentes partes del mundo, en específico voy a hablar de Europa, a ti te tienen que explicar, ¿sí? Porque, pues tú, inclusive eso va a pasar acá también, pero ahorita ya sucede eso, porque alguien dice, no me prestaron, pero ¿por qué? No, el software no dice, ¿cómo así que no dice? Si él lo hizo porque soy, no sé, norteafricano, que estuve de no sé qué, entonces están discriminándome, o porque soy mujer, o porque trabajo en no sé qué cosa. O sea, si hay una discriminación por debajo, pues tú puedes irte contra el banco, ¿sí? Entonces, hoy hay, y cada día hay más, digamos, conciencia de que las decisiones tienen que ser explicadas, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Los modelos entre más complejos, pues menos explicables son, ¿cierto? Entonces, nada más, por ejemplo, hay lo que llaman los random forest o el clasificador random forest o árboles de decisión, que ya no es un árbol, sino son 100 árboles. 100 árboles no los entiende ya uno. O sea, pues a mí la cabeza me da para uno, para dos, pero ya 100 no, o sea, no hay forma, ¿cierto? Entonces, esos ya se vuelven algoritmos que son muy caja negra, que funcionan, dan, pero la explicabilidad es complicada. Entonces, uno tiene que recurrir a otras herramientas. Hay una herramienta que se llama Line, hay otra herramienta que se llama CHAP, hay unas herramientas para detección de pruebas contrafácticas, es decir, corro el algoritmo con mis datos y él me dice, usted no le voy a prestar, o usted lo que le sirve es esta medicina, pero
yo le puedo decir al algoritmo que mueva los parámetros y cuándo yo podría o qué debería mover en mi registro de información para que me presten plata. Ya me dijeron que no, pero entonces no, mire, lo que le falta es subir los ingresos 2 millones de pesos. Listo, entonces yo ya sé qué tengo que hacer. Entonces no me explica, pero me da ideas, ¿sí? De cómo se tomó la decisión, ¿de acuerdo? Entonces allí hay un conjunto de herramientas que se utilizan y que normalmente se van a volver parte del modelo CRISDM. O sea, en CRISDM no se sabe si va propiamente en despliegue o si va inserto dentro de modelado, va a ir la parte de la explicabilidad, ¿sí? Que es un área que está creciendo. En ese ejemplo que tú acabas de poner, y si queda tan explicable de tal manera que empiecen a manipular la cosa para que dé resultados. Eso se llama técnicas adversariales de inteligencia artificial. O sea, pues si eso me explica cómo, pues yo después puedo saber cómo atacarlo, ¿cierto? Entonces, pero en últimas, digamos, es una consecuencia negativa, pero los modelos tienen que ser explicables. O sea, a mí me tienen que, o sea, hace muchos años uno iba a pedir un préstamo a un banco y uno acudía a un asesor. El asesor le tomaba a uno los datos y le decía, no te van a prestar porque mira, tú tienes esto. A ver, en últimas te estaba explicando, ¿cierto? Y él tomaba la decisión, una decisión que iba basada en su experiencia y lo que le enseñaban en el banco, pero tú como cliente salías triste, pero bueno, o sea, me explicaron, ¿cierto? O sea, porque siempre que las respuestas son las que uno espera, no hay problema, ¿cierto? Pero cuando le dicen a uno lo contrario, pues uno dice, explíqueme, ¿sí? Entonces aquí sucede lo mismo. Entonces el tema de cómo sacrifico yo una sobre otra cosa depende del contexto, ¿sí? Yo no sé si ustedes hace como unos 5 años escucharon la noticia de que Google los carros de Google autónomos mataron gente en Estados Unidos, ¿sí? ¿Por qué mató gente? O sea, porque los métodos son tan complejos, porque son métodos basados en deep learning y demás, que no. Les tocó manualito ponerse a revisar y se dieron cuenta que es que en los datasets de entrenamiento no existían situaciones en donde el transeúnte se tiraba ahí a pasarse, ¿sí? O sea, todo había sido muy bonito, o sea, como que las situaciones perfectas, ¿cómo? O sea, a lo bien les faltó traerlo a Colombia. Aquí eso se le tiran ahora. Claro, exactamente. Entonces, ellos llegaron a la conclusión de que necesitaban enriquecer la data con muchas más situaciones extremas que no están acostumbrados a vivir en Estados Unidos para poder atender esas situaciones que pueden ser eventuales. O sea, una persona con el celular no se dio cuenta, se tiró y pucha, lo mató, ¿sí? Entonces, allí hay cosas que uno dice hace 20 años, no, o sea, pues cuando empezó eso, ay, sí, los carros autónomos, qué chévere, mató al primero, uy, no, eso ya no. En vez de miremoslo, ¿cierto? Entonces, en general va a pasar así con muchas cosas, ¿sí? Y cada vez se va a necesitar que todo lo que se haga tenga un nivel de explicación, ¿sí? Por más de que utilices la red, o sea, si ustedes cogen hoy ChatGPT y ustedes dicen ChatGPT es la belleza, pero belleza, o sea, es que, y pues sí, claro, todos lo hemos utilizado, ¿no? A veces digo, tengo pereza pensar, digámosle a ChatGPT, y ChatGPT me saca y yo miro el resultado, y claro, nuestra formación tal vez es diferente a la que han tenido los jóvenes, los más jóvenes hoy, y ahí es donde está el problema. Entonces uno mira críticamente lo que él dice, aquí te equivocaste, entonces arregla esto porque no sé qué, y ¡pum! Te la arregla y digo, lo arregló bien, perfecto. Y uno hace como un diálogo, ¿no? Los chicos hoy no, los que están empezando no están haciendo eso. Corren y dijo ChatGPT y... ¿sí? Entonces, pues en ese sentido hay que educar a los chicos a que tomen esa experiencia que nosotros tenemos para que hagan un uso apropiado de la herramienta. Pero ¿qué sucede? ¿Ustedes creen lo que dice? O sea, ¿cómo hace ChatGPT para sacar eso? ¿Sí? Eso es como meterse en la cabeza de una persona. ¿Cómo llegó a esa decisión? ¿Sí? Entonces, ChatGPT debería de una otra forma también explicarnos cómo están haciendo las inferencias para llegar a mostrarnos eso. Complicadísimo, complicadísimo. Yo creo que no lo veremos en 10 años, tal vez. Una explicabilidad del 38% en un artículo de
Sí, pero yo creo que Meta, sí. 54%. Sí. Son los más altos. ¿Pero en qué tarea? En la ¿Generación de esta texto? es generación de texto. Sí. Ajá, 38% es un artículo de octubre. Desde octubre De pasado. ahorita. ¿Y el otro que dijiste cuál fue? Meta, el 54%. Sí. Es el más alto de Meta. El ChatGPT está en el tercer lugar. Pero no lo han puesto todavía como funcionalidad para los usuarios, ¿cierto? Ese ChatGPT lo usamos. No, pero yo digo es, o sea, que él nos explique cómo toma la ¿cómo? decisión, no lo están ¿Cómo? colocando. Solamente dijeron el porcentaje de explicación. Sí, porque se necesita eso. O sea, cuando uno habla de explicabilidad, es decir, esta herramienta cuando salga a producción, digamos, le saquemos el árbol de decisión, a un usuario el árbol de decisión no le sirve para nada, ¿cierto? Digamos, en este caso, si soy el cliente del banco, a mí no me interesa eso, ¿cierto? A mí me interesa es que yo meto mi información, él me diga, no se le va a prestar, y por qué se le va a prestar, no se le va a prestar en un lenguaje que sea apropiado para uno, ¿cierto? Como usuario. Entonces, eso es otro tema de cómo deben ser las interfaces de usuario para estos sistemas que tienen toma de decisiones, de tal forma que le den a uno la decisión y le expliquen apropiadamente por qué fue esa decisión. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde hay trabajo, que esos sistemas tengan como esos complementos que son los que ayudan. Ahora, hoy por hoy uno dice, ¿yo para qué le pido a ChatGPT que me explique cómo tomó la decisión? Si ustedes se dan cuenta, en algunas cosas ChatGPT sí explica, ¿sí? Yo no me acuerdo, hace ya como 4 meses hice un experimento, ahorita no me acuerdo qué era, pero no me acuerdo. El caso es que yo le decía que me explicara cómo hacía paso a paso las cosas, y él me explicaba. Como cuando uno toma estas herramientas de matemáticas que le van explicando a uno los pasos, ¿sí? Pues yo no sé si ustedes han visto que ahora los chinos en el colegio con el celular meten una cosa y ¿sí? Paso a paso ahí explicadito todo cómo lo hizo, ¿cierto? Entonces eso también se puede hacer en ChatGPT. Inclusive tiene algunos errores que Wolfram no comete porque pues son especializados en eso. Pero eso, de una u otra forma, es lo que uno espera para que realmente no es solo la respuesta, sino cómo llegó a esa respuesta, ¿cierto? Eso ayuda, es mucho más constructivo. Pero, pues bueno, lo que hay hoy es eso. Y pasará un tiempo para que podamos contar con eso, así como pasará un tiempo para que esto de la explicabilidad se vuelva un día a día, por lo menos en Colombia. El próximo lunes hay un lanzamiento de la hoja de ruta de la apropiación de la inteligencia artificial justa. Y justo por debajo una de las características es la explicabilidad, ¿sí? Porque se está pensando en eso, o sea, en qué vamos a hacer como país para que realmente las decisiones no agredan la Constitución de una u otra forma. Porque si allá dicen que todos somos iguales en religión, en un montón de cosas, pues que eso sea verdad, ¿no? De eso hay una experiencia, mire, hace como unos 12 años en un banco en Francia, 12, 14 años, en un banco en Francia, hicieron todo el proceso para prestarle plata a la gente. Les salió un árbol grandísimo, lo pasaron a producción y empezaron a prestar y a no prestar así, con eso. Hasta que alguno dijo, pero a mí me tenían que haber prestado, ¿por qué no lo prestaron? Y armó el problema. Y entonces, no, pero, entonces se fueron a revisar el bendito árbol, y no esto, nada, si el carro es de color rojo, no le preste. Si el carro es de color rojo, no le preste. O sea, a mí no me lo han prestado porque mi carro es rojo. ¿Sí? Bueno, rojo, negro. Entonces, o sea, bailas. Me sacaron y yo, pero es que a mí me gusta el color rojo, ¿cuál es el problema? Entonces, fíjense cómo una situación de esas refleja dos cosas. La necesidad del cliente de entender por qué le dicen que no. Pero el error de los modeladores de coger un árbol de decisión, lo vieron muy grande, pero tenía buen resultado para producción. Eso es un error, ¿sí? Ningún modelo debería salir a producción sin un análisis claro de cuáles fueron las variables, cómo las tomó, por qué las tomó. O sea, hay que tratar de entender uno por dentro de eso en lo más posible, ¿de acuerdo? Porque si no, pues puede pasar eso. Y estoy hablando de una cosa de 15 años, pero muy posiblemente aquí en Colombia nos pasa ahorita, porque como estamos atrasados,
en el proceso de adopción de muchas cosas, pues eso puede suceder. Bueno, volviendo aquí al tema, yo les decía acá que en este operador hay muchas cosas. Algunos operadores de RapidMiner tienen profundidad y normalmente están señalados porque tienen dos rayitas. ¿Sí se dan cuenta que este tiene dos rayitas y este no? En el borde. Quiere decir que si yo doy doble clic, y voy a dar doble clic, entro dentro de ese operador. Y fíjense que lo que está acá arriba, que es la miga de pan, aquí estoy en el proceso, pero cuando yo doy doble clic, él me dice, entraste a validación. ¿Sí? Entonces la miga de pan me dice dónde estoy. Y él me dice aquí, básicamente, que el clasificador que está usando es un árbol de decisión y que él está haciendo un cálculo de performance utilizando lo típico, lo que él viene por defecto, que en este caso es accuracy. Yo puedo utilizar otro performance que me saque más métricas, ¿sí? Pero este solamente saca accuracy. Y pues están enlazados ahí de una forma como medio loca, ¿sí? Pero básicamente ya tenemos un modelo que ya se valida con validación cruzada. La validación cruzada se explica de la siguiente forma. Voy aquí a abrir un archivo Excel, ¿sí? Y en ese archivo Excel voy a hacer que tomo registros. Es registro 1, registro 1, registro 2, registro 3 y vamos a ver si Mister es tan inteligente que me saca más registros. Listo. Bueno, alarguémoslo a 20. ¿Listo? Se supone que el registro para mí es lo que estamos viendo acá. Es decir, estamos viendo un conjunto de atributos o valores que vamos a llamar, como cuando nos enseñan cálculo, f de x. Entonces, son los x. Y la y es droga, ¿cierto? La variable objetivo es y y todos estos son los x, que en este caso serían x1, x2, x3, x4, x5 y x6. Entonces, para mí eso es todo un registro. Entonces, cada uno de esos registros tiene toda esa información. Las formas de evaluar un modelo consisten en principalmente tres, pero pues de ahí para allá eso hay todas las que uno quiera. Realmente las tres más importantes son usar el mismo dataset de entrenamiento como dataset de validación. Es decir, cojo estos 20 registros, con eso entreno, ¿sí? Y después, para validar, calcular las métricas de qué tan bueno fue, le paso esos mismos 20 registros y miro cómo le fue frente a lo que era verdadero. Es decir, él dijo droga X y sí era droga X. Él dijo droga Y y era droga C, se equivocó. Básicamente es eso. Entonces, el mismo dataset de entrenamiento como dataset de validación. Esa es la primera, es la peor forma de hacerlo, ¿sí? Porque eso es como el profesor que dictando clase les explica, después les dice hagan estos 10 ejercicios, hacen los 10 ejercicios, ya lo hicieron, listo, entonces ahora saquen una hoja y les pongo los 10 ejercicios, ¿sí? Pues es muy posible que les vaya bien, muy posible, ¿cierto? Van a tener unas notas altas. Ahora, ¿qué aprendieron? ¿Quién sabe? ¿Cierto? O sea, porque tal vez se aprendieron los ejercicios de memoria, pero no entendieron los conceptos, las relaciones y generalizaron el conocimiento. Entonces, por eso no es lo mejor hacerlo, ¿cierto? ¿Cuál es la segunda estrategia de evaluación? Coger el dataset, yo tengo los 20 registros, este es todo mi dataset, lo que yo llamo mi todo, ¿cierto? Y yo parto ese dataset en una parte de entrenamiento y una parte de validación, ¿sí? ¿Cómo hago esa partición? Pues al azar, chofel ahí, los revuelvo y digo, ya revueltos, digo, estos van para entrenamiento y junto con uno de estos van para entrenamiento. Y los que me quedaron por fuera, que son estos otros, 8, 9, 10 y 11, control C, estos, y después del 16 en adelante, estos son de validación, ¿sí? Entonces, con estos de aquí, entreno el modelo, se arma el árbol,
en este caso, ¿sí? Y para saber qué tan bueno es, le mando estos, que obviamente todos estos registros también tienen su clase real, ¿no? Porque todos llevan allí la droga, el medicamento que les sirvió. Pero pues él toma esos registros, aplica el modelo y mira qué resultado le da y compara. ¿Me fue bien o me fue mal? ¿Me fue bien o me fue mal? Y me saca métricas. Esa es otra forma. Esta forma normalmente está relacionada con que el dataset de entrenamiento tenga un 70% de los registros totales y el dataset de validación un 30%. Cuando ya se habla de grandes volúmenes de datos, millones de registros, ese 70-30 cambia a ser tal vez 80-90, más o menos el otro en vez de ser 70 puede ser entre 80 y 90, y el de validación 10 a 20%, ¿sí? Cuando son grandes volúmenes de datos. Cuando son registros 1000, 2000, 5000, 50000, 100.000, hasta 1.000.000, 70-30 funciona bastante bien, ¿de acuerdo? Entonces, este es el segundo modelo, el modelo de partir el dataset de entrenamiento en dataset, partir el dataset completo en dataset de entrenamiento y dataset de validación. Y hay otro que es la validación cruzada. La validación cruzada tiene un concepto que se llama el número de folders que yo voy a armar. Y voy a hacer el ejemplo aquí con 3 folders, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago los 3 folders? Primero que todo a esto, digamos que lo desordené. ¿Cómo lo desordeno? Facilito. Aleatorio. Aleatorio. Vamos a generar un número aleatorio entre 1 y 50. Perdón, aquí es punto y coma. Listo. Puse punto y coma donde no era. Y ahora aquí arriba. Aleatorio 1, 50. Ah, no, es que ese es aleatorio entre. Me equivoqué, es aleatorio entre 1 y 50. ¿Listo? Entonces ahí está generando números aleatorios. ¿Sí? Entonces, pues cojo mis registros y los ordeno. Ordenar por la columna C. Ya, listo. Entonces ya. Mi recurso ha sido suficiente. Quedaron desordenados aleatoriamente. Hice un shuffle. ¿Listo? Ahora, ¿qué hace la validación cruzada? Les dije, vamos a utilizar 3 folders en este ejemplo. Lo normal es 10. Si 10 es muy costoso, 5. Y si 5 todavía es muy costoso, 3. Pero para el ejemplo lo voy a hacer con 3 porque es más rápido. Entonces, ¿qué hace él? Él dice, bueno, yo tengo todos estos registros, ya están al azar. Vamos a, por facilidad, vamos a partirlos en 3 grupos. Entonces, 3 grupos serían, por ejemplo, este es de ¿cuánto? Ahí cuántos van, 7. Entonces, este es un grupo. ¿Sí? Perdón. Inicio, digamos que este es un grupo. Están aleatorios, ¿no? Este es otro grupo, 7, y el último nos quedó de 6, ¿cierto? Entonces este lo vamos a poner verdecito y este lo vamos a poner naranjadito. ¿Listo? Listo, arma 3 grupos de datos. ¿Qué hace el señor? Coge los amarillos, los suma, o sea, los junta con los verdes, y ese es su conjunto de entrenamiento. Entrenamiento. Y para validación, deja los rosaditos, quedaron porque no quedó ni naranja, los rosaditos. ¿Sí? Entonces, coge una partecita y coge la otra para entrenamiento y validación. Pero ¿qué pasaría ahí? Pues si lo hacemos hasta ahí, pues eso sería lo que me acabo de explicar de entrenamiento y validación, ¿cierto? Dice, no, esa es la primera parte. Con eso yo tengo cómo le va bien, cómo le va el clasificador en estos con base en este entrenamiento. Después, ¿qué hace? Coge los amarillitos más los rosaditos
y toma de prueba a los verdes. ¿Sí? Entonces coge los dos de los lados, entrenamiento, y valida con el que le queda. Y finalmente coge el verdes más los rosaditos y prueba con los amarillos. A la final probó con todos, ¿cierto? Todos los registros sirvieron para prueba, pero cuando ellos sirvieron para prueba no estuvieron en el dataset de entrenamiento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y pues al final acá saca el promedio. ¿Sí? ¿Cómo le fue? Pues en promedio toda esa vaina. ¿Sí? Este es el modelo que más se utiliza cuando tú puedes usarlo. ¿Sí entendieron? O sea, si tu dataset es pequeño, dale, eso ni lo pienses. Cross validation. ¿Sí? Si el dataset es grande, miércoles. Se hace complejo porque fíjense que cuántas veces tuve que generar modelos. En este caso, 3 folders implica 3 modelos. Y si yo tengo 20 millones de registros y la creación del modelo se me demora mucho tiempo, pues tal vez hacerlo con validación cruzada es costoso, ¿cierto? Entonces no lo haces con validación cruzada, básicamente por el tema de tiempo, a menos de que tengas supercomputadoras y plata, ¿sí? Entonces puedes poner a correr allá y lo puedes hacer. Que en últimas es el modelo que al final es el que te da como la tendencia más cierta de tu clasificador cuando va a producción. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, yo les hice este muestreo aleatorio, ¿cierto? Pero no es el único muestreo que se puede hacer. Hay un muestreo que se llama muestreo estratificado. Y es decir, también es aleatorio, un muestreo estratificado que también es aleatorio, pero que tiene en cuenta las clases. Es decir, si por ejemplo esto fuera que prestan plata y no prestan, o sea, prestarle plata o no prestarle plata a una persona. Entonces, si usted en su dataset completo tiene 60% que le presta plata y 40% a los que no le presta, cada grupito, el amarillito, en general, el 60% son de que le presta plata y el 40% no le presta plata. El verdecito, 60% le presta plata y 40%. O sea, en general, la distribución de las clases de la variable objetivo se mantiene en los grupos. Ese es un muestreo estratificado, ¿de acuerdo? El muestreo chafa, el randómico, pues es sí, al azar, ¿sí? Este es el tercer modelo, validación cruzada. Entonces ese es el que acabé de utilizar de primero acá. Porque este señor es un validador cruzado. ¿Qué diferencia existe? Que él por defecto utiliza 10. Porque él dice, eso es pequeñito, 10. ¿Sí? Bueno, pero realmente él no dice eso, él por defecto tiene ese valor. ¿Sí? O sea, tú no lo usas en 10 cuando ya empiezas a correr y te das cuenta que se te demora mucho, pues le bajas a 5. Normalmente yo no hago la prueba con 7, hay gente que dice 10, 7, 5 y 3, ¿sí? Es como lo normal, pero lo más, entre más puedan, utilicen 10. Y aquí dice muestreo estratificado, ¿sí? Que es el que les acabo de explicar, ¿de acuerdo? Ahora, como él lo que hace, si ustedes se dan cuenta, él que hace, arma los datasets, el dataset de entrenamiento, crea el modelo y lo valida. Eso es lo que está haciendo. Pues eso es lo que sucede aquí adentro cuando doy doble clic y entro. Acá en este lado, en el lado izquierdo, él lo que está haciendo es armando el de amarillitos con verdes, creando el modelo con el árbol de decisión, entregando el modelo, porque lo que sale de aquí es un modelo, mire, dice mod. Sale el modelo y entonces la fase de testing es, yo armo el rosadito, ¿cierto? Cojo el modelo que me entregan, lo aplico, obtengo unos resultados, lo paso por performance y voy generando la calidad de los resultados, ¿de acuerdo? Entonces esa es la explicación de por qué él tiene estas particiones. Hay otros algoritmos que no utilizan estas particiones, pero el validador cruzado lo hace así. Este está prediseñado por los creadores de RapidMiner, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos una alternativa, y esta alternativa en este caso nos da 88.5% de exactitud
para este árbol de decisión, ¿cierto? Vamos a hacer otras cosas que son típicas que se deben hacer. Es el afinamiento de parámetros. O sea, yo tengo que mirar que los algoritmos, así como acá yo dije que eran 10 folders, pude haberle colocado menos o más o lo que sea, ¿cierto? Pero cuando es los algoritmos tienen parámetros. En este caso, este operador tiene aquí estos parámetros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la profundidad máxima del árbol. Si ustedes se dieron cuenta, el árbol que nos dio tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que esta es la rama más larga. O sea, tiene una profundidad de 7, ¿cierto? La profundidad. Entonces yo puedo decir, no, pero es que yo quiero que sea más simple el árbol. Profundidad 5. ¿Sí? Que sea más simple. Vamos a ver cuánto pierdo, porque obviamente puedo perder calidad, pero pues tengo un árbol más simple. Entonces, perdí calidad de 88 algo, 88.5 a 87.5. Perdí un 1% de calidad. Miremos el árbol. Ah, el árbol es mucho más sencillo. Muchísimo más sencillo. ¿Sí? Allí también hay que tener en cuenta un concepto que se llama el rasero de Ockham. ¿Lo han escuchado? El Ockham rasor. El rasero de Ockham dice, si usted tiene dos soluciones más o menos de la misma calidad a un problema, ¿cuál es la mejor solución? La más simple. ¿Sí? Entonces, en últimas, consérvese simple. ¿Sí? Obviamente, si tú tienes una solución de 88 y una de 75, uy, ya ahí la diferencia es muy alta, ¿cierto? Ya estás perdiendo mucho, ¿sí? Pero acá yo tengo que hacerle mucha filigrana para decir, yo puedo perder ese 1 tal vez, ¿cierto? Frente a esto. En este caso todavía no, porque hay muchas cosas que podemos seguir haciendo, ¿de acuerdo? Pero fíjense, yo tengo que hacer lo que se conoce como afinamiento de parámetros. Entonces, una pregunta diría, uy, profe, pero ahí son un montón de parámetros, yo ahí me demoro horas haciendo eso. Sí, a mano sí, ¿sí? Pero hay formas, acá hay un operador que se llama optimización de parámetros, ¿sí? Y uno puede decirle cuáles de todos quiere probar, con cuáles valores, y él le hace ahí una grilla de prueba y te da la mejor solución. Ahora lo hacemos. Bueno, probemos, por ejemplo, el criterio de división. Probemos otro. Probemos, por ejemplo, el índice de Gini. Y vamos a correr y vamos en 87.5. Pues le va más mal, ¿cierto? Le dio 85.5. El árbol tal vez es un árbol diferente. Se dieron cuenta que sí es diferente, ¿sí? Entonces fíjense que es el mismo algoritmo, pero nos dio dos cosas totalmente distintas, tanto en calidad como en el mismo árbol que se obtiene, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que es importante, por un lado, no pegarse a una técnica y por otro lado, hay que hacer afinamiento de parámetros, obligatoriamente, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, bueno, profe, pues sí, pero yo aquí probando así uno por unito, información, no sé qué, lo corro, ya me olvidaron los anteriores valores, este como que se parece al anterior, no, eso está como complicado acordarme, entonces toca sacar cuaderno y anotar. No, entonces vamos a hacer el afinamiento de parámetros profesional. Entonces, venimos acá, Optimize Parameters, ¿sí? Aquí está. Pues tomamos nuestro afinamiento de parámetros. Si se dan cuenta, tiene doble rayita, quiere decir que deben ir cosas por dentro, ¿cierto? ¿Qué cosa debe ir por dentro? Pues lo que yo quiero optimizar. Entonces cojo validación cruzada, lo corto, le di control X y lo meto aquí dentro de este, ¿sí? Pues lo meto y lo enlazo. Que le entra, aquí, ¿qué le sale? Lo primero que debe salir aquí es el performance. Entonces, performance enlazado con performance, que es la calidad, el accuracy. Y por acá el modelo, si quiero sacar el modelo, y si quiero sacar más cosas, pues puedo sacarlas porque aquí tengo un output adicional. Entonces, ya coloqué eso. ¿Eso sí sirve? No, no sirve, ¿no? Porque no le estoy diciendo que debe entrar. Y pues aquí tengo que mostrar las salidas. Me interesa el performance y me interesa el modelo que se obtiene al final. ¿Sí? ¿Y lo corremos?
No, porque es que él no es mago para decir, ay, bueno, ¿y qué voy a optimizar? O sea, ¿cuáles son los parámetros que voy a optimizar y de qué operador? Porque yo por dentro tengo un validador cruzado, tengo un árbol de decisión, un apply model, un performance, o sea, ¿qué voy a optimizar? Entonces, yo le digo aquí a este señor, ¿qué parámetros voy a optimizar? Entonces le digo, yo quiero que del árbol de decisión me pruebe el criterio. Entonces me dice, sí, mire, el criterio tiene estos valores. ¿Quiere que los pruebe todos o quiere solo algunos? Yo le digo, este no lo pruebe porque este no sirve para problemas de clasificación, ese es para problemas de regresión, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, quiero el de profundidad máxima, quiero que lo pruebe. Entonces me dice, ¿cuántas quiere probar? ¿Todas esas? No, yo le digo, no, tampoco, no exageremos. Probemos desde 2, por ahí hasta 10. ¿Y cuántos pasos? 10, pues me quedo 2, 3, 4, estos son los que va a probar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a coger, va a probar solo estos dos. Entonces va a coger el primer criterio, por ejemplo, ganancia de información, y va a probar con profundidad 2, con profundidad 3, con profundidad 4, con profundidad 5, y terminó hasta 10. Después coge índice Gini, con profundidad 2, con profundidad, y hace la grilla, eso es lo que llama una grilla, ¿cierto? Si usted pone 3 parámetros, pues la grilla es de los 3 parámetros y es una prueba exhaustiva con los valores que usted ponga ahí. Entonces, listo, ya tengo allí. Y le decimos, corre. Y él corrió. Me saca esta tablita, ¿cierto? Y en esta tablita me dice cuál es el mejor modelo. Me dice, el mejor modelo se obtiene con una accuracy de 91% usando una profundidad máxima de 9 y usando el criterio de decisión de radio de ganancia. ¿Sí? Y listo. Ya por lo menos tengo un primer modelo afinadito con un árbol de decisión que me permite a mí tener pues un resultado bueno. O sea, dimensiona el 91% de accuracy. De 10 pacientes que vinieron a que yo les recomendara la medicina, me equivoqué con uno. A todos los otros 9 felices y dichosos hablando bellezas del médico. ¿Sí? Y solo uno diciendo, no, pero usted fue lo único que le pasó. Entonces, pues ahí ¿cierto? Lo ningunean. Entonces, esto, en últimas, es digamos, son los conceptos básicos de lo que sería un mini procesito, ¿cierto? ¿Qué nos falta? Profe, usted dijo, no crea solo en un algoritmo, en un modelo, ¿cierto? Ah, bueno, entonces probemos otros modelos. Entonces vamos a cambiar aquí el modelo. No quiero un árbol de decisión. Yo puedo borrarlo, irme a buscarlo aquí en los operadores, tirarlo y enlazarlo. O puedo decirle, clic derecho, reemplazar el operador por otro operador de modelamiento predictivo y pongamos, por ejemplo, pongamos un bayesiano, por ejemplo, Naive Bayes, que es digamos, Naive significa ingenuo, ¿cierto? Es como Bayes ingenuo, ¿sí? Que básicamente está basado en el teorema de Bayes, pero en donde él dice que los atributos X, o sea, la edad, el sexo, todos esos atributos, solamente están relacionados con la variable objetivo, pero entre ellos no hay relación, ¿sí? Cuando yo aún utilizo un teorema, o sea, el teorema Bayes completo, él no asume esa independencia entre los atributos. Entonces, por ejemplo, la precipitación frente a la temperatura, pues si hay precipitación afecta la temperatura y su variable objetivo era si voy a ir a jugar tenis. Entonces, pues tiene que existir una relación entre las variables. Aquí estamos asumiendo que no existe esa relación entre las variables X. Bueno, ¿qué hago? Al hacer esto, tal vez, si ustedes miran, el operador Naive Bayes no tiene parámetros que afinar, ¿sí? Entonces, pues nos está sobrando el optimizador de parámetros porque no hace nada, no tiene que, pues tendríamos que optimizar otra cosa, pero en este caso no. Entonces voy a sacarlo, control X, me lo llevo, lo pongo acá y pues ya dejamos de utilizar el optimizador de parámetros, enlazamos aquí el modelo, enlazamos aquí el rendimiento y corremos cómo le va a este señor.
y resulta que le da 89.5. Casi que le da lo mejor que obtuvo el 91% del árbol de decisión, ¿cierto? Ahora bien, los matemáticos estarán felices con el árbol, con lo que le entrega esto, ¿cierto? Que es estas tablas de probabilidad, ¿sí? Pero usted le dice al médico, mire la tabla de probabilidad del médico. ¿Y qué es la droga o qué? Porque yo qué voy a ver con eso, ¿sí? Entonces fíjese que ahí estoy perdiendo interpretabilidad o me toca educar al médico, ¿sí? Pero en general le van a decir no, a mí me da pena, pero eso no me sirve, o sea, si a mí me dicen, yo termino entendiéndolo y después yo explicándole a cada paciente que me diga que por qué me dio esa droga, yo no, es que la probabilidad de la edad suya no, eso no tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces tendrá que existir una forma de que automáticamente el sistema le explique cómo toma la decisión. Pero ya tenemos 89%, ¿sí? Bueno, antes de terminar, yo quiero mostrarles otra cosa. Este ya nos dio 89%, ¿cierto? Pero resulta que usted habló con los médicos y el médico le dice, ve, pero usted ¿por qué mide por separado sodio y potasio? Nosotros en general miramos en la relación entre los dos, ¿sí? Porque es importante eso para... Hay una explicación allá, ¿cierto? Opción 1, me lo dijo el médico, ¿sí? Por su experiencia. Opción 2, cuando yo vine e hice aquí gráficos, yo por ejemplo aquí tomé el gráfico de dispersión, un scatter matrix, y le dije que me colocara, por ejemplo, me colocara, me perdió uno, bien, escogí el que no era, ok. Ah, sí, escogí el que no era, es que es Scatterbob. Cogemos por ejemplo sodio, y cogemos aquí potasio, ¿sí? Entonces, este es el valor de la columna. No, espera, aquí coloquemos la droga y aquí coloquemos potasio, ¿sí? Entonces, abajo está el sodio, ¿sí se dan cuenta? Sodio es el eje X. El eje Y es el potasio. Y el colorcito lo da la medicina que le sirve a ese paciente, ¿sí? Que aquí están los colores. La Y es la celestica, la C y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, los celestes están en la parte de abajo, ¿cierto? Que son todos droga Y, ¿sí? Pero más importante es que hay como una línea diagonal que podría separar los celesticos de todos los demás. Es decir, yo puedo partir esto aquí como una línea así, que va de abajo hacia arriba, y casi que aquí, de aquí para abajo, todos son celesticos. Y de ahí para arriba sí hay mezclas, ¿cierto? Pues resulta que muchos clasificadores normalmente lo que hacen es particiones perpendiculares a los ejes. Es decir, si el sodio es menor que esto o es mayor que esto. Si el potasio es menor que esto o es mayor que esto. Pero esas diagonales bailas, ¿sí? Entonces él empieza a hacer, partamos aquí, y entonces eso te quedó un cuadrito, y esos son, la mayoría son Y. Y apartamos de aquí hasta aquí arribita, y esos son Y. Entonces, eso es lo que hace, por ejemplo, un árbol de decisión, ¿sí? Entonces, como yo vi eso haciendo el análisis visual, o el médico me lo chismoseó, pues yo digo, entonces lo que pasa es que a nosotros no nos sirve tener la columna sodio y potasio por separado, sino que tenemos que tener una columna que sea el sodio dividido en el potasio. Y cuando se hace eso, los resultados mejoran.
Yo creo que ya lo dejamos para la próxima porque ya van a ser las 9, me da pena tomarle el tiempo al profe siguiente. ¿Listo? Entonces, les recomiendo que me hagan un favor, me envíen por correo electrónico a secobos@unicauca.edu.co su información completa